Bueno, hola, gracias por la invitación a la cátedra. Y bueno, a mí me tocaría hablar un poco entonces de la mirada histórica de Samba. En realidad yo quería contar un poquito cómo surgió la idea justamente de la perspectiva de Samba, porque me parece que tiene que ver con un poco las cosas que comentaba Valeria de algo que me parece clave de este tipo de productos, que es un trabajo que suene perogrullado, digamos, es un trabajo en equipo, ¿no? Es decir, donde en realidad la participación mía como historiador es solo una parte del asunto, ¿no? Es decir, donde básicamente es una negociación permanente entre quien pone los contenidos, a quien interesa más cómo relatar esos contenidos, de cómo filmarlo, y me parece que esa es una de las cosas más interesantes que tiene el trabajo de difusión de contenidos históricos, que enriquece muchísimo la perspectiva incluso de los historiadores, ¿no? Para mí como docente que soy, como investigador, si a mí me dieran hacer directamente un producto como Samba y me dieran entera responsabilidad sobre él, no solo no sabría hacerlo, porque no sé hacer animación, sino que aparte sería aburridísimo, ¿no? Porque en general yo vengo del mundo académico, del mundo de la docencia universitaria, etc. Y cuando yo empecé a trabajar en Canal Encuentro, mucho antes de Samba, digamos, hacía textos imposibles de que sean interesantes, ¿no? Entonces, me parece que lo que tiene Samba, lo que tiene todo lo que se hace de historia, Canal Encuentro, de Paca Paca, es una búsqueda permanente por generar una atracción, ¿no? Generar algo por lo cual un chico, en el caso de Samba, o un adulto en otros productos, se pueda dedicar a ver eso, incluso porque, digamos, por gusto, porque le interesa, y no solamente porque se lo pasa en el lugar, es decir, sin institucionalidad, ¿no? Que es lo que a mí me parece interesante, el desafío de la difusión de historia por fuera de la educación formal y de los ámbitos de investigación, que es cómo hacer para que alguien esté haciendo zapping y se quede mirando un programa, no porque se lo pasa, sino porque le gusta. Para mí ese es el desafío siempre permanente, ¿no? Es decir, lograr algo que sea educativo y atractivo, que por supuesto se puede lograr, como hay docentes con los que divierte viendo, y etcétera, pero me parece que es algo complejo y que obliga al trabajo en equipo, ¿no? Al equipo interdisciplinario, no solamente porque hay gente que sabe animar y uno no, sino porque además la forma de contar es muy compleja. Y en el caso de Samba, donde yo también participé como guionista de casi toda la serie, hay una cosa muy importante que recién Verónica marcaba, que es trabajar con el género, ¿no? Para el género del dibujito animado. Yo soy bastante fanático de los dibujitos animados, y para hacer Samba vimos muchos dibujos animados y tratamos de recuperar mucho del género, ¿no? Es decir, como decía ella antes, hay que buscar un lugar empático, es decir, la gente, los chicos están acostumbrados al dibujito animado, entonces buscamos los dibujitos, los dibujos se parecen a Pucca, parte de las... Además de que hay una factibilidad, además, la animación es algo muy complejo, ¿no? Aunque quisiera no podría ser algo al estilo Pixar, por problemas de años y presupuesto, ¿no? Pero en todo caso, jugar con ese género es algo que implica aceptar las reglas del género, ¿no? Y en ese sentido me parece que Samba intenta eso, intenta jugar con eso, lo cual nos obliga a los que venimos de historia a entregar, entre comillas, ciertas convicciones previas que no haríamos en otros contextos, incluso en otros programas para adultos, ¿no? Uno de esos requisitos, digamos, es el tema de la mirada maniquea, ¿no? Es decir, el tema del bueno y el malo. En general yo, digamos, cuando escribo libros, escribo artículos, pero además cuando trato de hacer divulgación no busco eso, la clave Montescos, Capuletos, como una forma de relatar un drama, que sin duda es efectiva, pero que me parece que en historia a veces funciona, a veces es legítimo y a veces no. Muchas veces no. En general suele haber muchas discusiones en torno a la divulgación sobre si la clave maniquea sirve para explicar la historia. A veces creo que sí y muchas veces no. Pero en el caso del dibujito animado para mí se impone casi como lógica. Es decir, el dibujito trabaja mucho con la lógica de un problema, un inconveniente o alguien que se opone al protagonista, ¿no? Por supuesto puede haber maneras de hacerlo otras, pero nosotros elegimos en eso que siempre haya alguien que se opone a la causa a la que Samba intenta o se suma siempre casualmente, ¿no? Y en ese sentido digo esto porque lo he hablado con docentes a veces que me dicen, bueno, pero ¿por qué siempre hay alguien que está claramente opuesto, ¿no? Como el capitán realista, que
es un personaje que creó el guionista Fernando Salé, que para mí es una genialidad haber logrado simplificar, que logró simplificar en un personaje a todos los realistas. Entonces también no hay que agregar más nombres, no hay que agregar, porque para mí la información tiene que estar dosificada para que los chicos puedan engancharse, entender lo que pasó y a la vez, digamos, no sobrecargarlos con tanta información que finalmente uno los expulse del producto, ¿no? Es decir, esto que digo de la lógica de la atracción, ¿no? Para mí es algo que es innegociable. Cuando nosotros empezamos a pensar en Samba, cuando Paca Paca todavía estaba en Encuentro y nos dijeron, bueno, hagan un producto para el bicentenario, ¿no? Entonces, con la productora que se entró en la luna, empezamos a pensar y dijimos, bueno, hagamos un dibujito. Cuando se vio que se podía hacer presupuestariamente, etc. Mi idea original era contar la historia solamente de la Revolución de Mayo a través de un chico español que se escapaba de España, de Napoleón, y llegaba acá y traía las noticias, y él generaba todo lo que se provocó a partir de la llegada de las noticias de España, ¿no? La Semana de Mayo. Con muy buen criterio, y ahí digo lo del trabajo en equipo, el resto del equipo me dijo, no, que no sea un chico español, sino que sea un nene del presente argentino que va al pasado y además, bueno, esto que en diálogo con el canal, la idea de que sea un personaje con el cual alguien se puede identificar, ¿no? Usábamos a Clemente o a Mafalda como idea, digo, salvando las distancias, digo, pero el tema de personajes muy queribles que pueden protagonizar distintas aventuras, cuando al principio, insisto, la idea de Samba original era un fenómeno que era la Revolución de Mayo, ¿sí? Entonces, a partir de entonces, surgió esta idea de hacer un chico que pueda ser protagonista y que a propósito, y a veces esto también ha sido discutido por qué formoseño, ¿no? Y por qué no tiene acento formoseño. Básicamente no tiene acento formoseño porque los dibujitos no tienen acento, el acento es un acento neutro, ¿no? Tampoco tiene un acento porteño, tiene un acento de dibujito animado, justamente el género, ¿no? Sí hemos estereotipado algunos personajes como algún español, algún inglés, porque también en los dibujitos se los estereotipa de esa forma. Es decir, tratamos de usar ese lenguaje, como decía Valeria antes, el lenguaje de la televisión que ya existe y que los chicos ya conocen, ¿no? ¿Por qué formoseño? Bueno, queríamos que fuera una provincia claramente más relegada del país, digamos, y que los chicos puedan identificarse con un personaje que no viene en el centro de los lugares más ricos, que además pudiera reflejar también, digamos, el hecho que en Argentina no es claramente explícito que las cuestiones raciales, ¿no? Es decir, que fuera morocho, y en ese sentido que explicite algo que nosotros no tenemos en la agenda, que en la Argentina suele mirar todos sus problemas como problemas sociales, en general no se discute mucho la cuestión, digamos, se dice étnica para que sea políticamente correcto, porque es una cuestión racial, en realidad, el tema de que no es lo mismo, en general la pertenencia social, la pertenencia, digamos, muchas veces el color de piel marca actitudes sociales distintas hacia la gente, y en ese sentido también buscamos una coprotagonista que es negra, ¿no? Niña, que no tiene nombre, ¿no? Porque también buscamos en los primeros capítulos que los personajes que no eran estrictamente históricos no tuvieran nombre, son el funcionario, niña, marineros, no tienen nombres concretos como si tenían los personajes que eran históricos. Esto después con el tiempo, digamos, a medida que Samba fue creciendo, etc., se fue modificando y aparecieron personajes de ficción con nombres propios, ¿no? Pero al principio, como todo producto, se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, estas fueron dos decisiones tomadas, digamos, como con la idea de prueba y error, como fue funcionando y fue siendo bien recibido, lo fuimos expandiendo. Y por supuesto, a medida que iban cambiando los programas, tratábamos también de adaptar un poco la mirada histórica a la cantidad de capítulos que teníamos para contar un problema, y insisto, y a decisiones que, en mi opinión, siempre tienen que ver con la privacidad del género. Hablando con docentes, una vez me cuestionaban que en Samba hay anacronismos muy grandes, ¿no? Bueno, es un dibujito animado, entonces sí, yo al principio escribí un guión y trataba de que pensaba cómo hacía Samba para ir de un lugar al otro, y mi co-guionista, que sabe mucho más de esto, me decía, bueno, directamente desaparece y aparece, es un dibujito, ¿no? Así, no hace falta que tome el barco, camine, ¿no? Porque justamente hay que romper con la lógica del relato del siglo XIX, ¿no? Entonces, y en ese sentido, obviamente ahí ya estamos usando algo que es totalmente fantástico, pero con los chicos no les hace ruido, porque les hacen los dibujitos, ¿no? Pero sí hay algo que es más complicado, es, bueno, usan un casco de astronauta o usos de escenas que tienen que ver con el siglo XXI, o elementos del siglo XXI que aparecen en el siglo XIX, que son complejos. O sea, ahí decidimos optar por usarlos para que sean divertidos, y obviamente hay un problema, y si se usa esto como material áulico, digamos,
sí hay que distinguirlo, ¿no? Porque obviamente sabemos que uno de los problemas de historia es explicar el tema de pasado y presente, y el hecho de que aparte el pasado no es todo pasado, sino que hay una temporalidad. Para mí siempre, incluso cuando era docente de media, eran las cosas más difíciles de hacer comprender, ¿no? El tema de que no es ayer y hoy, sino que hay una temporalidad, bueno, una historia, ¿no? Eso, digo, para un chico lo mismo la época de Perón que la época de San Martín, es decir, es lejos, ¿no? Entonces, y eso me parece que es un problema. Samba en general solo trabaja con dos temporalidades, ¿no? El pasado lejano, o el pasado que se elige en ese momento y el hoy. Pero insisto, el tema del anacronismo puede ser un problema, pero justamente está pensado para respetar las formas del género y aprovechar ese género para atraer y para poder, además, porque tratamos de que Samba tuviera humor, ¿no? Es decir, que se pueda hacer chistes sobre el pasado. Es complejo, ¿no? Porque a veces queremos hacer cosas mucho más jugadas, si se quiere, más graciosas, más a la Simpson, ¿no? Y hay un límite también que nosotros estamos tratando de contar un proceso histórico real, entonces tampoco podemos jugar con la libertad absoluta, sino que tenemos que atenernos también a tratar de contar un proceso efectivamente como fue, o una interpretación que nosotros damos sobre él, mejor. Pero donde puede haber cierto humor, no sé, cuando San Martín hace un golpe de Estado, de hecho, en 1812, le decimos, bueno, niños no hagan esto en sus patrias, ¿no? O sea, le puede gustar o no el chiste, pero en todo caso la idea es, bueno, reconozcamos que acá lo que hizo San Martín, visto de nuestra perspectiva, es un golpe institucional, ¿sí? Pero también preferimos contarlo y no anularlo y decir, bueno, si mostrar solamente otras cosas de San Martín, ¿no? De todos modos, el caso de San Martín es interesante para ver uno de los problemas que hay de la mirada histórica del dibujito, que es el tratamiento del héroe, ¿no? El tratamiento del personaje. Y eso dependió mucho de que cada capítulo, que está basado en una lógica de efeméride, ¿no? Que es la gran lógica de intervenciones en general de divulgación de los historiadores, ¿no? Porque además tiene mucho que ver con los requisitos educativos, pide cosas distintas. Por ejemplo, el primer Samba, no sé si lo vieron, yo estoy contando que vieron los capítulos, si no, están todos colgados en YouTube, están en la página del canal. Pero los primeros 4 capítulos eran 4 solo para contar un acontecimiento que es la Revolución de Mayo. Eso nos permite hacer un juego más didáctico, si se quiere, donde no solo desplegamos la historia de la cual Samba conoce a Napoleón, divulga sin querer las noticias y genera él en realidad la Revolución de Mayo, ¿no? Pero a la vez, bueno, porque nadie sabe quién divulga las noticias, pero en todo caso es una licencia. Pero donde pudimos también ir contando algunas cosas sobre cómo era la sociedad de castas, el tema de la diferencia entre hombres y mujeres en la época, la influencia de fenómenos previos como la rebelión de Tupac Amaru, la rebelión haitiana, el problema de la concepción de la política del pacto y de cómo el rey recibía la soberanía de los pueblos. Todo eso pudimos hacerlo porque desplegamos mucho sobre un acontecimiento. La lógica de narrar un acontecimiento tiene más facilidades para poder salir del relato estrictamente narrativo y de contar la forma más linda de contar historia, que es justamente contar cuentos, ¿no? En otros casos, por ejemplo, tomar San Martín, tenemos 3 programas para hacer San Martín. La vida de San Martín es diacrónica, no es un episodio, sino que uno va contando cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo, y eso obliga a otra forma de relatarlo, ¿no? Digamos, en realidad va más siguiendo una narración con menos lugar para otro tipo de análisis que intentamos hacer a veces. ¿Se entiende esto, no? Es decir, sin correrlo para los costados, sin saltando tantas informaciones sobre la sociedad, etcétera, aunque algunas hay, sino más bien centrarlo en el recorrido de ese personaje, ¿no? Y a San Martín elegimos contarlo como un héroe, un superhéroe incluso. Es decir, enfatizamos, al principio discutimos, ¿le ponemos en caballo blanco o no? Yo decía no, porque soy historiador, ¿no? Mi co-keeper me decía no, sí, vamos a poner en caballo blanco, vamos a jugar con esa imagen. Y ahora no lo veo mal, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno dice, bueno, desmitifiquemos, pero en realidad lo que hicimos fue, tomemos ese héroe y hagámoslo enorme, ¿no? Es decir, con un vozarrón, es decir, lo estereotipamos al máximo, o sea, es el superhéroe, y también reírse un poco de eso, ¿no? Pues San Martín también a veces queda como en offside en algunas situaciones, ¿no? No sabe qué hacer, etc. Y a mí me parece que, digo, insisto, que ahí no solo jugamos con códigos de dibujo animado, sino que los acontecimientos que se relatan son informativos y están basados en un análisis histórico serio, en esta palabra, pero tiene una flor mismo. Pero además es el periodo que yo investigo como historiador, lo cual es lo que más me gusta trabajar. Pero además digo, me parece que es a propósito que se genera esa imagen heroica.
más difíciles con otros personajes que hoy en día, por discusiones del ámbito público que exceden a la educación, generan polémicas muy grandes y la han generado a lo largo de la historia, ¿no? El caso de Rosas o Sarmiento. También, cómo contar la vida de Sarmiento. Es difícil, porque cómo tratar a Sarmiento mismo. Nosotros en el programa tratamos de mostrar sus ambigüedades, ¿no? Es decir, su lugar de figura fundamental de la creación del sistema educativo público, también su mirada despreciativa sobre el popular. Tratamos de que eso estuviera todo reflejado. Con Rosas también, digamos, como tratamos el episodio de La Vuelta Obligada, es un episodio claramente muy interesante lo que no de Rosas, pero tratamos de que en una canción se cuente también que Rosas, a raíz del humor, reprime absolutamente a cualquier opositor, ¿no? Es decir, el que no le gusta, se te guía. Entonces, digamos, por esos personajes que generan más polémica que San Martín, con el cual nadie se mete, ¿no? Y en ese sentido, fuimos viendo en cada caso cómo hacerlo y negociando. Y negociando, y además, por el hecho de que se van a añadir, que cada uno va agregando algo, y entonces realmente Samba, como cualquier producto de este tipo, es una creación colectiva en serio, ¿no? Entonces, lo que uno quiere hacer finalmente no es lo que sale, por suerte. Entonces, porque la letrista hace la canción, hace una letra que uno le dice, bueno, que hable de esto, escribo yo, ¿no? Después lo que ella hace es totalmente su mérito, digamos, ¿no? Lo que la música influye, es decir, me parece que en ese sentido esta cosa, y el que dibuja va a decir, bueno, dibuja este personaje que sea Castelli, que sea un canchero, ¿no? Bueno, lo hace así, pero después el mérito del que lo hizo, ¿no? O sea, uno solo le tiene una información muy básica, y me parece que en ese sentido, para mí, Samba es, para mí personalmente, es súper enriquecedor como experiencia, pero además me parece que justamente va agregando desde un lugar histórico, pero también desde otros lugares que tienen con la animación, con la televisión, y que en ese sentido es realmente rico. Y sobre todo, me parece que generó algo que yo sinceramente no esperaba, pero que me parece que funciona, que es el hecho de que hay muchos chicos que les gusta, ¿no? Es decir, el hecho de que lo toman, ¿no? Sí hay que tener claro que nosotros, esto lo aventaba Valera, no lo hicimos, no pensamos como un producto para la escuela, abiertamente. Es decir, por lo menos yo no. Es decir, quizá el canal sí, en el momento, nosotros no. O sea, yo lo pensaba como un producto para, insisto, yo me pienso en alguien que está haciendo zapping y que se pueda quedar mirando la tele. ¿Sí? O sea, esa es mi obsesión, digamos. Obviamente, digamos, sabemos que hay un límite, pero para mí tiene que poder hacer eso. Es decir, que alguien, es interesante esto, no solamente que se lo den, ¿sí? Pero también sabemos que se usa en la escuela. Y bueno, y comparto lo que decía Valeria, me parece que en ese caso necesita una escuadra, necesita un trabajo y necesita justamente que alguien pueda desglosar algunos de estos elementos que nosotros nos damos la libertad de poner, teniendo en cuenta que es un juego, es un dibujito, con elementos totalmente ciertos, pero con otras cosas que son licencias del género, ¿no? Y la otra cosa que nos encontramos es que lo ven muchos padres y muchos me dicen, yo aprendí la Revolución de Mayo con el dibujito, ¿no? Lo cual, porque, digo, para mí nunca hay que olvidarse de que alguien que quizá a sus 15 años no estaba muy contento con la historia, o no le gustó la historia en la primaria, no le gustó la historia en el secundario, a veces a los 40 sí le interesa, que es cuando tiene hijos, etcétera, y en edad escolar, y entonces vuelven a mirar la historia, y eso también es interesante que uno le pueda hablar al padre, ¿no? Es decir, en el sentido de que también ellos necesitan a veces una reeducación en la historia porque en su momento no les gustó, no les interesaba, etcétera, y ahora sí, y eso me parece que es bueno también tener algo para ofrecer para aquellos que después tienen que acompañar la educación de los chicos y ayudar en eso. Bueno, yo básicamente quería decir eso, me parece. Y aclarar que me gustó mucho la idea esta de usar bichos, yo que trabajo sobre el periodo colonial, que me parece una idea muy buena, digamos, justamente usar un dibujito que no tiene nada que ver con el tema para explicar un tema, me parece que es algo súper provechoso. Así que la verdad que quería aclararlo, que lo vi acá. Eso es todo. Bueno, ¿se escucha? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Gabriel y Valeria. Estuvo buenísimo. La idea ahora es abrir el espacio de preguntas, como siempre. Preguntas a Gabriel, a Valeria, a Marina y a Nora, que está en relevo. Quería decirles a todos, porque tengo comunicaciones con los demás auditorios,
que todos los capítulos de Pacapaca se pueden bajar. Recién ellos lo dijeron, pero tanto de la página, en la página del canal los pueden encontrar en YouTube. Conectate. www.conectate.gov.ar. Ahí está. www.conectate.gov.ar. Y verlos, porque sé que algunos docentes aquí andaban preguntando si querían ver a Samba. Espero acá que me avisen de dónde hay preguntas y empezamos el intercambio. Fue una clase rara porque hubo como muchos temas muy distintos. Sí. Empezó Marina con las imágenes satelitales, espero que se hayan podido ver. Nosotros desde acá las vimos más o menos. Nuestro operador dice que allá las vieron mejor, espero que así haya sido porque sufrimos un poco acá con esa cuestión. Después vino Nora y nos planteó una propuesta súper interesante de trabajo en ciencias sociales para primer ciclo con una película y después volvimos a tener a Samba en la cátedra de ciencias sociales, pero ahora pensándolo históricamente, pensándolo de otra manera que aquella vez que estábamos con las nuevas tecnologías y las ciencias sociales. Yo estoy haciendo tiempo como... No, Mercedes, yo pensaba recién... Dale, para que te dé el micrófono porque si no, no te escuchan. No, que recién cuando vos hacías esa síntesis pensaba, poder una clase, vos decís, bueno, rara porque eran temas distintos, pero en realidad, tal vez no tan distintos en el sentido de cómo buscamos, ¿no? Desde el lugar de educador, desde el lugar de la escuela, de la universidad, de donde sea, cómo buscamos distintos lenguajes, distintos formatos, distintos abordajes para poder hacer una entrada en los temas, ya sea históricos, geográficos, o ciencias sociales o lo que fuera, que permitan abordajes más ricos, ¿no? Y de distintas lecturas. Eso, el desafío permanente al conocimiento, de alguna manera, con distintas miradas. En este caso todos audiovisuales, de algún modo audiovisuales o visuales o lo que fuera, pero digamos, en realidad es eso, es enriquecer esa entrada al conocimiento desde distintas lecturas. Entonces, en ese sentido, cerró. Está redonda. No, a ver, sí, venimos trabajando desde la clase pasada con las imágenes en las ciencias sociales, la clase pasada también trabajamos mapas, también vino Javier Trimboli y trabajó con fotos y con imágenes y pensamos la historia en las imágenes. La clase de hoy, la idea era que las imágenes eran en movimiento, ¿sí? En realidad, como ahí estaba nuestra pequeña secuencia didáctica. Pero ahora que una cosa es como uno piensa la clase y otra cosa es cuando la clase ocurre. Nosotros lo tenemos muy claro. Ahora viendo toda la clase, te digo, bueno, fue una clase variada, movida y demás. Pareciera ser que en los auditorios no hay preguntas, me dicen que no, así, con el dedo. Sí. Están queriendo volver a sus casas a aprender Google Maps. Quieren sumergirse en la web y ver las imágenes, ver a Samba. Voy a dar unos minutos para que pregunten. Quizás se puede dar Nora el mail de ella. Bueno, acá voy a darle el micrófono a nuestra. ¿Vos tenés alguna pregunta para Nora? Solo eso. Hola. Ahí está, Ahí está Nora. Solo quería saber si tenés algún mail para comunicarme con vos o para pasárselo a unos colegas, amigos. Supongo que sí. Yo ahí quiero aclarar que Nora nos pasó su clase y que si nos permite la vamos a colgar en nuestro blog para que esté a disposición. Después le voy a pedir que nos mande también su presentación, que es así que no la tenemos, también para colgarla en el blog de la cátedra.
Te escuchamos, Nora. Bueno, en principio, obviamente que el material está hecho para que lo puedan usar, para que lo difundan, ojalá que eso además crezca, con las posibilidades de que justamente cuando lo empiezan a utilizar se dan cuenta cómo los chicos responden a eso y todo lo que se puede agregar. El Prezi está colgado, se puede entrar y bajarlo. También es una herramienta para que puedan mirarlo. Me hubiera encantado poner todas las actividades que están en la propuesta, pero obviamente iba a ser un desarrollo muy largo. Así que bueno, encantados de que de verdad utilicen ese material. Y acá entre los tenemos algunas preguntas. ¿Los escuchan? Sí, te escuchamos. Yo no tenía que sacar el micrófono. Quiero preguntar o... Bueno, tengo una, es para vos. En realidad, para la primera conferencia, un poco lo que pudimos nosotros apreciar desde aquí, desde ese lugar, yo preguntas no tengo porque si hubiera estado en contacto con las imágenes, hubiera podido tal vez preguntar. Respecto de la presentación de tu propuesta, no me pareció súper atractiva y la secuencia didáctica con la riqueza para poder abordarla y agregarla. Pero a mí sí lo que me quedó, vos nombraste un par de veces efemérides. Y los docentes de escuela primaria sabemos que quedan atrapados en esto de la presentación de la efeméride o el hecho histórico que coincide, la presentación de la efeméride que coincide con el hecho histórico de la Semana de Mayo, la época colonial, en mayo, y después al mes siguiente le presentamos la creación de la bandera, el 20 de junio, y cómo corrernos desde ese lugar y trabajar esta línea histórica y ubicar a los chicos desde otro lugar, en los momentos históricos y en los procesos históricos. No sé si soy clara para... Bueno, no sé si se escucha en ese auditorio lo que estaban planteando. En principio que, bueno, no se pudo trabajar, digamos, hay muchas preguntas con respecto a las imágenes satelitales porque lamentablemente no las pudimos disfrutar. Y acá hay una pregunta puntual con respecto al periodo colonial y al trabajo con efemérides puntualmente. Me parece que es una pregunta que no iba solamente a mí, sino es algo más general. Cómo finalmente, bueno, los docentes quedan atrapados, digamos, en esas cuestiones y no siempre se puede recuperar el trabajo áulico, digamos, con las fechas que, bueno, que sabemos que luego terminan en la cuestión de la figurita, digamos, de cada día, ¿no? ¿Interpreté bien? Sí, y que no sé si a ustedes les pasa, pero que a los chicos les parece que después del 25 de mayo viene el 20 de junio y después el 17 de agosto y después llegó Colón, cuando Colón en el periodo de calendario escolar queda como, si no se trabaja en otro lugar el proceso histórico, queda como muy desaventurado, extemporáneo y no... es como que provoca confusión también, a veces como lo vamos presentando. No sé si es algo que siempre me ha preocupado a mí en particular o sucede también en otros, ¿no? Bueno, en principio creo que es un problema genuino y muy complejo de poder responder, digamos, en pocos minutos. En principio también se necesita, creo yo, articulación, ¿no? Articulación institucional. La película Bichos está presentado, digamos, como la antesala y como la posibilidad de poder trabajar posteriormente con otra lógica. O sea, si entiendo el conflicto que había, evidentemente las cosas no devienen de un día para otro con el 25 de mayo, sino que la idea era construir. El término construcción requiere obviamente de tiempo, requiere obviamente de toma de decisiones también institucionales, y la verdad es que eso es algo que, bueno, sabemos que no siempre es sencillo y que muchas veces, bueno, hay algo bastante increíble también, es cómo no se planifican, a pesar de que todos los años sabemos que las tenemos que trabajar, llega el momento y dice, uy, tenía el
5 de mayo y me llegó, ¿no? Entonces, bueno, también creo que hay otras cuestiones para pensar, digamos. En lo personal también creo que hay muy interesantes herramientas en Samba. Nosotros en la cátedra de sociales hicimos un cruce con las docentes, contarle también acá a la gente a Gabriel Pimerio, que hicimos un trabajo cruzando Revolución, la película de San Martín, con justamente el capítulo de San Martín en Yapeyú, bueno, que también requiere, digamos, de la posibilidad de elaborar una secuencia, de hacer un cruce, ¿no? entre estos dos relatos absolutamente distintos. Pero la verdad que todo requiere tiempo, ¿no? Requiere de decisiones, de recortar, de seleccionar. No sé si hay alguna respuesta en Buenos Aires para todos estos requerimientos. Hola. ¿Se fue la persona ya? No, pero no me voy. Creo que no ¿Se tenemos... escucha? Sí, ¿ustedes no Hola. se escuchan? No se escucha. ¿No se escucha? No. Yo la miro a Nora por la cama. Hay que hacer un gesto. ¿Ahora sí? Ahora. Acá. Ahora sí. Ahora viene el Te doy el tercero. micrófono, Gabriel. Bueno, en mi opinión, yo, digamos, la verdad que nunca fui docente de primaria, ¿no? Fui de media, pero creo que la efeméride de la primaria es una marca fundamental y cuando hacía capacitación docente discutíamos muchas veces qué hacer con la efeméride, si correrla. En una época hubo propuestas concretas de, bueno, que no se discutan más a las fechas clásicas, las fechas patrias, que no seguir abonando a un tipo de educación, a un tipo de celebración patria que en algunas épocas fue muy cuestionada, ¿no? Sobre todo en los inicios de la democracia, etc. Yo siempre fui más bien partidario de sí ir a las efemérides y revisarlas desde perspectivas actuales, ¿no? Es decir, de tratar de ver, de hacer una historia desde el presente. Como decía mi historiador favorito, en inglés, Christopher Hipp, cada generación tiene que volver a escribir la historia porque si el pasado no cambia, el presente sí lo hace. Entonces las preguntas sí van cambiando, ¿no? Me parece que en ese sentido volver a las efemérides una y otra vez, como hace Samba, como hace un montón de otros productos de los últimos años, es fundamental, ¿no? Pero me parece que obviamente hay un problema, es decir, lo que marcaba la compañera que hizo la pregunta es un tema fundamental por este problema de temporalidad, ¿no? Es decir, si Colón está a la misma altura temporal que San Martín es un problema, pero eso me parece que hay que reponerlo de alguna manera en el trabajo del aula, ¿no? Con respecto a San Martín, yo también participé en la película de Revolución, actué de granadero de hecho, pero además de eso, jugar ajedrez con San Martín, me saqué gusto, ¿no? Pero además de eso, digamos, participé muy al principio, aunque no muy centralmente, pero justamente me parece que hay una diferencia muy grande en el enfoque, porque si Samba elige jugar con el superhéroe de San Martín, Revolución lo que trata de mostrar a San Martín el problema, ¿no? El San Martín que tiene que lidiar, claro, con su enfermedad, con una operación militar muy compleja, con una revolución que es muy compleja y con todo el peso que tiene hacer lo que hizo, ¿no? Y que aún así, obviamente, eso en términos actuales lo vuelve aún más héroe. Hoy no hay ningún héroe que no sea antihéroe, ¿no? Justamente por eso me parece que Samba lo que busca es menos heroicista que Revolución, porque la película de Belgrano no tiene nada que ver, pero digamos, para hablar de otra de esta época, ese Belgrano totalmente antihéroe, para la sensibilidad actual es más héroe, porque nadie se cree un héroe de pecho inflado y de bronce, como decía antes, ¿no? Hoy en día alguien para ser héroe tiene que ser humano, ¿no? Como dicen a veces, la gente dice, qué bueno bajarlos del caballo, qué bueno, ¿no? Y en ese sentido me parece que Revolución o Belgrano hacen a estos personajes más heroicos que Samba. Samba lo ridiculiza tanto al héroe en el sentido de que, bueno, es Superman, ¿no? Tiene hasta la capa, que entonces, digamos, insisto, dentro del género de dibujitos funciona bien, pero me parece menos
eso, juega más con una tradición de contar algo infantil, pero no sé si se entiende bien, pero no apunta tanto a la idea de reforzar el héroe de mármol o de bronce, como decíamos en otra época. No sé si contesté lo que quería, pero en realidad me parece que una de las cosas más parece importante tomar la efeméride. Parece que no hay que abandonar la efeméride, y hay que disputar la efeméride, es una disputa por el pasado, ¿no? Una disputa por el sentido del pasado. Cuando me acuerdo una vez que fui al campo de polo, que el ejército argentino preparaba una cabalgata de los granaderos con San Martín a la cabeza, los chicos gritaban medio, o sea, estaban como locos, y es una mirada de San Martín militar, ¿no? Yo creo que si uno le agrega a San Martín, por usar el ejemplo que veníamos hablando, la mirada de San Martín como revolucionario, como personaje que obra sobre su realidad para transformarla, no es la misma mirada que el padre de la patria meramente general. Entonces, parece que ahí hay una disputa. Abandonar a San Martín, abandonar la efeméride, es relegarla a las miradas más tradicionales sobre eso. Parece que justamente lo que hay que hacer es actualizar las miradas, actualizar las preguntas y hacerse cargo de la importancia que esos mitos, digamos, nacionales tienen en nuestra comunidad. Si toda comunidad necesita mitos, el tema es cómo los contamos, o sea, no desmitificarlos, que es, y bueno, sí, vamos a sacar el mito de San Martín, ok, entonces ¿qué hacemos? Algo que nos queda, ¿no? Entonces el tema es discutir la efeméride y discutir qué sentido tiene y tratar de historizarla, explicar a los chicos qué implicó eso para lo que somos ahora, ¿no? Esa es mi opinión. No sé si en Releu tienen algún comentario más o hacemos una pregunta, o le damos el audio a San Juan que tiene una pregunta. Puedes darle el audio a San Juan. Gracias. Adelante. Hola. Hola, Buenos Aires, ¿me escuchan? Hola, Paula. Aquí San Juan. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hola, Marina. Hola, Gabriel. Hola, Nora. Acá me toca hoy gratamente compartir esta experiencia de la Cátedra de San Juan. Una experiencia sumamente interesante con un montón de gente aquí en el auditorio, muchos docentes. Y la verdad que ver desde acá la cátedra tuvo como su cuota de frescura, digamos, ¿no? Eso de no poder apreciar las imágenes, por ejemplo, desde acá. Uno se pone en la piel de los que están del otro lado a la distancia y la verdad que intenta como reponer algunas cuestiones, ¿no? También me llevé la sorpresa de que, por ejemplo, acá en San Juan muy pocos conocen a Samba, con lo cual me parece que hay algo interesante para retomar ahí, que tiene que ver con bajar los capítulos de Samba. Ahora yo me leo un ratito y voy a dar algunos links para bajar. Digo, me parece que también abrió una puerta de pensar a Samba desde otro lugar, a lo mejor sin haberlo visto o haberlo escuchado nada, ¿no? Pero bueno, simplemente era saludar. Aquí por el comentario que hacían era que querían más información porque por momentos se perdía bastante el hilo del audio o de hablar muy rápido, ese vicio que tenemos los porteños, que se ve cuando uno escucha, no cuando estamos ahí con el micrófono. Así que, bueno, algunas cuestiones para retomar, pero la verdad es que estuvo muy interesante. No sé si alguien quiere sumar algún comentario aquí en el auditorio. ¿Dale? ¿Querés sumar algo? Para preguntar. Vení, lo hacer acá. ¿Se escucha? No, me parece que no. Sería bueno, buenas tardes, que sería bueno que los maestros de San Juan, con todas las escuelas que están conectadas, que tienen internet, que tienen las antenas satelitales en todas las escuelas, hasta la más alejada, que puedan trabajar con el paga, con Samba, y bueno, y cambiar también sus prácticas a través de utilizar este tipo de metodología. Sería bueno hacer una bajada, como lo comentaba Paula, desde los organismos centrales, a pesar de que yo me imagino que a partir de ahora y de escucharlos a ustedes, muchos docentes acá presentes
ya están cambiando su mirada y su visión y sus prácticas, y eso está bueno, porque comentábamos de las clases anteriores cómo se van de acá con otro pensamiento, ¿no? O sea, es decir, analizar desde su práctica y de lo que los escuchan ustedes, y me parece que eso es muy, muy valioso. Y bueno, por supuesto, felicitarlos a todos y que no hables tan rápido, Gabriel, porque no le entendíamos nada. Nosotros hablamos más lento. Bueno, les paso el micrófono. Un abrazo. Igual aclaro, yo pido disculpas por eso. Igual aclaro que más allá de mi porteñismo, mi mamá es sanjuanina y habla muy rápido. Sí, yo hablo muy rápido. De hecho, cuando estoy en la televisión hablo más despacio, pero no puedo evitarlo, que es parte de mi... Cuando doy clase hablo a una velocidad, pero les pido disculpas, una velocidad muy... Voy pensando mientras hablo, ¿no? Si no tengo que empezar como a pensar en hablar más despacio. Ahora, también pido disculpas por el hecho de, digamos, yo no presenté samba previamente, pensé que lo habían trabajado. Obviamente, si uno no vio la serie, yo estaba hablando, haciendo una especie de reflexión sobre cómo fue la idea de gestación de la serie. Más allá de eso, no creo que solamente el dibujito en sí mismo ayude mucho, insisto, a una clase. Creo que es buena información, muy resumida. Entonces en un capítulo de 20 minutos o 18 minutos creo que duran más o menos, lo que pueden encontrar es algún material donde se resume bastante sintéticamente los acontecimientos principales de cualquier efeméride que trabajen. Pero no me parece que reemplace ningún tipo de trabajo posterior en el aula, en el sentido, insisto, de que poder desglosar aquello que tiene que ver meramente con la ficción que sostiene el argumento de la parte histórica es un trabajo especial, por esto que decía antes del género, ¿no? Es decir, el dibujito animado obliga a contar ciertas cosas de cierta manera que no hacen a la transmisión de lo que queremos decir históricamente. Es decir, cuando Samba juega una especie de juego electrónico o las persecuciones o ciertas cosas que ocurren que de alguna manera hacen a la historia el dibujito, pero no a la historia que queremos contar a nivel de contenidos históricos. Y ahí me parece que Samba puede usarse, digo, con toda la modestia del caso, porque, insisto, no tengo experiencia en primaria, pero me parece que puede usarse provechosamente, que lo vean afuera o que lo vean en el aula, siempre y cuando después o antes haga un trabajo con eso, porque en sí mismo me parece que al no estar pensado como la bajada de contenidos, no estuvo hecho con la currícula, sí solamente con la idea del efeméride, que además se puede contar de muchas maneras diferentes, pero elegimos un relato bien tradicional en el sentido de contar lo que pasa en ese efeméride, ¿no? Es decir, por qué hubo una revolución de mayo y qué implicó, quién fue San Martín, qué hizo, ¿no? En ese sentido es un relato villiquen, por decirlo de alguna manera, pero intentando contarlo desde el lenguaje del presente, con los problemas del presente y con algunas miradas que difieren de algunas más clásicas que, por lo menos, por ejemplo, como yo veía desde efeméride cuando iba a la escuela, ¿no? Así ya. Un villiquen del siglo XXI. Tenemos una pregunta de La Pampa, así que escuchamos a los pampeanos. Muy divertido tener a Paula de corresponsal. Muy bien. Ahí está. La Pampa es. Creo que en la Patagonia es La Pampa. Se están yendo. Las estamos escuchando. No se vayan. Bueno. Sí, bueno. Pero capaz que no es la que tiene que hacer la pregunta. Ahí viene la pregunta. Hola. Hola. Las escuchamos.
Bien. No, en realidad teníamos una pregunta para Marina. Ella comentó sobre el tema de la CONAE, que había que establecer ciertos convenios con ellos entre instituciones para poder conseguir material. ¿Sabe más o menos cómo es el procedimiento o de qué manera las instituciones pueden agilizar esos medios? Hola. En principio, ustedes podrían comunicarse vía email con la dirección de contacto que tiene la CONAE, digamos, la institución que se quiere contactar, plantear cuáles son sus intereses, para qué utilizarían las imágenes satelitarias, de qué periodo temporal las necesitarían, y con esa información en general el sector de relaciones institucionales de CONAE ya procede a ponerse en contacto y generar los mecanismos de intercambio de la información. Al menos hasta hace un par de años así se manejaban, bueno, hasta el año pasado concretamente. Nosotros como universidad hemos accedido a muchas imágenes a través justamente de este tipo de vinculación. En realidad también quería decirles que en realidad esto de que nos den estos contactos es sumamente importante. En nuestra provincia, por ejemplo, aquí en Neuquén, hay muchas docentes que intentamos de alguna manera poder trabajar con estas imágenes que están disponibles en internet, que nos ayudan y que les ayudan a los chicos a ubicarse, a comprender cosas que son demasiado abstractas, y los ayuda a poner justamente, como se podría decir, los pies sobre la tierra y poder plasmar y ver que lo que está solo en un aspecto conceptual, en una hoja, se puede comprender desde otro lugar. Sin embargo, todos conocemos que las realidades no son las mejores en muchos de los casos y la tecnología tampoco está en las mejores condiciones dentro de las escuelas como para poder acudir a estas imágenes. Por eso le agradezco que haya dado estos contactos, porque realmente he tenido trabajo con chicos de séptimo grado en una escuela más bien periférica. Los contactos de internet son muy lentos, ver una imagen satelital lleva mucho tiempo, a veces las conexiones no son buenas, entonces lo que podría ser algo potencialmente bueno a veces también se convierte en una dificultad enorme. Así que bueno, muchas gracias. Les pido perdón a las chicas de Neuquén por confundir Nor Patagonia. Y les damos la palabra ahí a Salta que quieren hacer una pregunta. Los escuchamos. Hola, buenas tardes. En Salta les damos un saludo a todos los colegas del país y queremos hacerles llegar una opinión, una sugerencia y una pregunta. La opinión es que hoy la videoconferencia nos ha resultado muy interesante, los temas realmente fueron muy significativos para la didáctica de las ciencias sociales, pero lamentamos no haber podido visualizar con nitidez las imágenes, realmente no pudimos aprovecharlas en toda su dimensión. La sugerencia que surgió de aquí es dirigida a Gabriel. Esperamos que Samba pronto se ponga a investigar y a tratar con nuestro general Güemes, así nuestros chicos argentinos conocen al héroe salteño. Y la pregunta va dirigida a Marina, porque en relación con las imágenes satelitales, creemos que como docentes no tenemos competencias suficientes para la interpretación de las imágenes satelitales. Sentimos carencias con respecto a esa competencia. Entonces la pregunta concreta es, ¿habrá bibliografía, sitios, capacitación que nos permitan adentrarnos un poco en la interpretación y de allí poder trabajar con los chicos? Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Sí, yo también lamento que las imágenes no se hayan visto bien, pero la inquietud quedó sembrada y en cuanto a lo que vos planteás, la capacitación, la necesidad de capacitación y formación de recursos humanos,
La CONAE tiene un sistema de capacitación, este vínculo que yo les pasé al final de 2MP, que es ese programa educativo que tiene CONAE, tiene justamente previsto sistemas de capacitación para docentes. De modo que, enhorabuena, que haya organismos oficiales que estén pensando en que la tecnología pueda llegar más y mejores, a mayor cantidad de público y en mejores condiciones para poder aprovecharlo. Así que yo les sugeriría que ingresen en el sitio de CONAE, porque sí, bibliografía, si ustedes buscan por distintas fuentes van a encontrar mucha bibliografía, pero no siempre está adecuada a las necesidades que nosotros podemos tener. Entiendo que el programa 2MP tiene módulos muy interesantes para ir trabajando la temática del uso de imágenes satelitarias. Si tienen más dudas, yo les ofrezco mi mail para que nos contactemos y, bueno, poder ayudarlos un poco más de cerca en la búsqueda de la capacitación, pero tengo entendido que CONAE con este programa trabaja justamente en capacitación. Digo algo de Güemes. Sí, ¿qué tal? La verdad es que a mí me encantaría poder trabajar sobre Güemes. Creo que hasta ahora toda la lógica de Samba fue seguir efemérides y no hay una efeméride nacional referida a Güemes aún, pero digamos, ahora que se terminó como el ciclo de efemérides, porque ya están casi todas, salvo el Día de la Raza, hoy ya no llamado Día de la Raza, que todavía no se hizo nada al respecto en Samba, digamos, terminamos con las efemérides y si el ciclo va a seguir ya con otros temas históricos y claramente Güemes es un personaje que está súper presente y de hecho yo querría hacer lo primero que ninguno. El tema es que también hay una mirada que dice que ya hay muchos programas sobre el periodo de la independencia, pero en todo caso la idea es hacerlo más tarde o más temprano, si este ciclo sigue adelante, que es lo que creo, va a hacerse un programa sobre Güemes sin duda. Tiene una pequeña participación en el último programa que se hizo, que todavía no está hecho, que es sobre las invasiones inglesas de 1806 y 1807, donde él participó, ¿no? Y entonces tiene una primera entrada estelar, Martín Miguel de Güemes, pero después claramente se hará un programa específicamente sobre su actuación y la actuación de los gauchos anteriores de 1814 a 1821, ¿no? Así que eso seguramente en algún momento va a venir. Y vuelvo a pedir disculpas por la velocidad de mi prosa oral. Gracias. Bueno, acá tengo una pregunta más en nuestro auditorio. Marina, para vos la pregunta. La verdad que me gustó mucho el trabajo de las imágenes satelitales y creo que se puede tocar desde muchas aristas en las escuelas, no solo de la geografía, climatología también, sino también de la política, porque pienso por ahí la tala de árboles es una decisión política, así que las imágenes llevadas a la escuela se puede tocar desde muchísimas aristas. Eso. Sí. Es una reflexión, más que una pregunta. Sí, estoy de acuerdo con vos. Yo me olvidé que acá en cámara ya me muevo como si fuera su Jiménez. Bueno, pido perdón. Bueno, creo que cerramos la clase de hoy. Mi cartel luminoso dice que no hay más preguntas, así que estaríamos cerrando puntual a las 18 horas. Agradecemos muchísimo a todos habernos acompañado en esta clase, a los docentes que nos acompañaron en los auditorios, a nuestros especialistas, a Nora que estuvo en Trelew y que estuvo de esta manera con nosotros, y a Valeria que se tuvo que ir corriendo, y a Marina y a Gabriel que están acá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. La próxima clase es el 20 de septiembre. Vamos a trabajar, cambiamos de bloque, nos vamos a meter en la política y en la dimensión política de nuestra vida social. Así que, bueno, esperamos estar de nuevo con ustedes el 20 de septiembre. Muchas gracias a todos y hasta luego.